Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a este tercer banquete. En esta ocasión vamos a trabajar el tema la analogía, filosofía y arte en el trayecto del lenguaje. Quiero solicitarles a todos, por favor, poner sus teléfonos en silencio, en vibración, y que, como lo hemos hecho en las versiones anteriores, vamos a permitir que el profesor Carlos Rosario, que es nuestro invitado, presente su tema, y al finalizar vamos a compartir con el profesor Carlos nuestras inquietudes, nuestras preguntas. Quisiera recordar que este banquete está coordinado por la Escuela de Filosofía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y que, como dije, en esta oportunidad vamos a trabajar el tema la analogía, filosofía y arte en el trayecto del lenguaje con el profesor Carlos Rosario, que pertenece también a la Escuela de Filosofía. Así que todos son bienvenidos y bienvenidas a este tercer banquete. Adelante, maestro. Bien, buenas tardes. Quiero empezar con esta máxima de Wittgenstein: de lo que no podemos hablar, hay que callar. Esta sentencia parece a primera vista una invitación al silencio, pero toda la historia del pensamiento, y más aún toda la historia de la creación artística, puede leerse como una resistencia radical a esa máxima. Allí donde el lenguaje tropieza con su límite, el ser humano no calla, busca sentido. Y en esa búsqueda recurre invariablemente a la analogía, a la traslación, a la imagen, a la metáfora, es decir, a aquello que desborda la pureza lógica del enunciado. Algunos discursos fijan límites, no obstante, filosofía y arte han insistido una y otra vez en habitar ese límite, explorarlo, tensarlo, en trascenderlo de alguna manera. Filosofía y arte no aceptan lo indecible como aquello que cancele del todo la posibilidad de decir. Inventan modos de aproximación, desplazan significados, enlazan dominios heterogéneos. En otras palabras, la búsqueda del sentido no se somete al silencio, sino que activa la potencia analógica del lenguaje como su recurso más propio. Desde esta perspectiva, la analogía no es un adorno ni una figura periférica. Es el modo fundamental mediante el cual el pensamiento y la creación se abren camino cuando el concepto estricto resulta insuficiente. Por esa razón, esta ponencia propone recorrer el trayecto analógico del lenguaje como lugar de encuentro, a veces explícito, a veces subterráneo, entre filosofía y arte. Mi exposición se organiza en tres momentos. En el primero, examino la analogía como forma argumentativa en la historia de la filosofía, no como metáfora puntual, sino como procedimiento racional que permite extender la comprensibilidad más allá del formalismo conceptual. En este tramo, la mirada se concentra en la arquitectura del pensamiento filosófico, sin entrar todavía en el aspecto artístico de dichas manifestaciones analógicas. En el segundo momento, desplazo la atención hacia las figuras analógicas concretas que la filosofía ha desplegado, figuras que sostienen y a la vez exceden la lógica formal de los argumentos. Aquí la intersección entre filosofía y arte se vuelve visible y explícita, pues esas figuras analógicas poseen una naturaleza irreductiblemente poética. La filosofía piensa entonces mediante imágenes. El discurso conceptual se deja atravesar por procedimientos propios de la creación artística. Finalmente, en el tercer momento, considero el problema de los límites y posibilidades del conocimiento desde la perspectiva del lenguaje. Si toda palabra nace de un acto de traslación, si los conceptos son metáforas fosilizadas, como sugiere Nietzsche, entonces filosofía y poesía comparten la misma condición, a saber, su potencia y su límite son los del propio lenguaje, donde el recurso a la analogía adquiere relevancia peculiar.
Antes de que la analogía se manifieste como imagen poética, aparece ya operando en el interior mismo del razonamiento filosófico, allí donde el pensamiento se enfrenta a aquello que no puede ser captado de manera directa ni definido de forma unívoca. Al indicar la analogía como una necesidad interna del pensar filosófico, se pone de manifiesto que el recurso a la semejanza no solo responde a una concepción estética, sino a un límite estructural del conocimiento conceptual. Solo desde este reconocimiento será posible comprender por qué la filosofía termina pensando con figuras y por qué tanto ella como el arte quedan finalmente expuestos a las mismas tensiones del lenguaje. Cuando el objeto excede la experiencia inmediata, pensemos, por ejemplo, Dios, el ser, la totalidad del mundo, el fundamento último de la realidad, el pensamiento no renuncia a la racionalidad, sino que despliega un procedimiento de mediación, que es la analogía, permitiendo extender la comprensión desde un ámbito familiar hacia otro que es inaccesible de forma directa. Por ejemplo, en Platón la analogía cumple una función rigurosamente racional, a saber, hacer inteligible el principio supremo del orden del conocimiento. Cuando Platón compara la función del bien con la del sol respecto a la vista, no solo busca ilustrar poéticamente una idea, sino argumentar que el conocimiento necesita un principio que haga visibles tanto los objetos como la propia capacidad de conocer. Dice Platón, así como el sol no solo proporciona a las cosas visibles el ser vistas, sino también su generación, crecimiento y alimento, así también el bien proporciona a los objetos inteligibles no solo el ser conocidos, sino su ser y esencia. La analogía platónica del sol y del bien establece, sin mezclarlos, que así como el sol hace visibles y da vida a las cosas sensibles, el bien hace inteligibles y da ser a las realidades del mundo inteligible, marcando una correspondencia analógica entre ambos órdenes. Este uso será conceptualmente precisado por su discípulo Aristóteles, quien convierte la analogía en condición de posibilidad de la metafísica, al afirmar que el ser se dice de muchas maneras. Aristóteles recurre a la analogía para pensar la unidad, evitando los extremos de la equivocidad y la univocidad. Afirma en su metafísica, el ser se dice de muchas maneras, pero siempre en referencia a una sola cosa y a una sola naturaleza. En Aristóteles, la analogía no ilustra el ser, sino que lo hace pensable, porque logra ordenar sus múltiples sentidos en una estructura comprensible. En el medioevo, la analogía adquiere una función decisiva debido a un problema central: cómo hablar racionalmente de Dios y del mundo sin confundirlos. Surge así una de las analogías argumentativas más influyentes de la historia del pensamiento, y es esta: el mundo como libro escrito por Dios. Esta analogía no es meramente simbólica, sino epistemológica, pues así como la Biblia es un texto que requiere ser interpretado, la naturaleza es conocida como un orden legible que permite y remite a su autor. En Agustín de Hipona, el mundo visible es ya un signo que conduce hacia lo divino. Dice el santo, interrogué a la tierra y me respondió, no soy Dios. Y cuanto hay en ella me confesó lo mismo. Interrogué al mar y a los abismos y a los reptiles animados, y me respondieron, no somos tu Dios, búscale por encima de nosotros. Interrogué al soplo de todos los aires, y todo el aire con sus moradores me dijo, engáñase Anaxímenes, yo no soy Dios. Interrogué al cielo, al sol, a la luna y a las estrellas, tampoco nosotros somos el Dios que buscas, respondieron. La analogía permite razonar desde la armonía, el orden racional, la belleza, etcétera, creada hacia el creador. Esta estructura será sistematizada por Tomás de Aquino, quien formula explícitamente el estatuto racional del lenguaje analógico. Dice el Aquinate, ningún nombre se predica de Dios y de las criaturas de manera unívoca, ni puramente equívoca, sino analógica. La analogía garantiza aquí la posibilidad del conocimiento teológico, sin apropiación conceptual indebida. El mundo es inteligible por analogía, no por identidad con Dios. Detrás de todo esto, me tomo el paréntesis para dar una pequeña explicación, está el asunto del pensamiento monista, panteísta, ¿verdad? Que quiere
eliminar cualquier trascendencia de Dios. Pensemos a Vicenas, a Averroes y todos estos pensadores medievales. Entonces, la analogía no solamente aquí es un recurso argumentativo, sino también un recurso de apología, de defensa abierta a la idea de Dios como un ser trascendente al universo. Aquí, digamos que esta analogía tiene una riqueza histórica. En la modernidad se desarrolla una profunda crítica a la metafísica tradicional. Immanuel Kant, por ejemplo, para él el conocimiento queda limitado a la experiencia posible. Sin embargo, la razón sigue necesitando estructuras analógicas para articularla. De ahí las analogías de la experiencia, que no describen objetos, sino condiciones de posibilidad del conocimiento empírico. En la crítica de la razón pura se lee lo siguiente: llamo analogías de la experiencia a las reglas que expresan la existencia de los fenómenos en cuanto tal existencia está determinada conforme a la unidad del tiempo. Entonces, incluso en el pensamiento crítico, la analogía sigue operando como principio organizador del conocer. Arthur Schopenhauer, continuador y crítico de Kant, constituye uno de los ejemplos más paradigmáticos de analogía como forma argumentativa moderna. Tras Kant, la cosa en sí parece incognoscible. Voy a tomar un paréntesis, ¿no? La cosa en sí, básicamente, para Immanuel Kant, es la realidad con independencia de un sujeto que la percibe. La cosa en sí es trascendente a toda posibilidad cognoscitiva. Llega a esta conclusión porque entiende Immanuel Kant que el sujeto, tanto en su sensibilidad como en su entendimiento, tiene formas a priori, conceptos puros en el entendimiento y la forma del espacio y el tiempo en la sensibilidad. Entonces, cuando pensamos y cuando percibimos la realidad, imponemos estas categorías a priori que son anteriores y con independencia de la experiencia. Por tanto, hay un residuo al que jamás tenemos acceso. Diríamos, esa exterioridad del pensamiento es la cosa en sí. Es decir, cómo es la cosa en sí misma, con independencia de mi parecer sobre ella, ¿no? Entonces, Immanuel Kant sostiene esto y Arthur Schopenhauer, que es continuador y crítico, va a decir que tenemos alguna forma de acceder a esta esencia. Lo cito: el camino por el cual llegamos al conocimiento de la cosa en sí no puede ser más que un único camino, el que pasa por nuestro propio cuerpo. En él la voluntad se nos da inmediatamente, y este acceso inmediato es la clave para comprender toda la naturaleza, que no es sino voluntad objetivada en grados diversos. La analogía aquí sigue posibilitando la metafísica, una metafísica del ser que se anuncia en el fenómeno. El ser humano es entonces microcosmos, desde el cual accedemos al ser en general. Esta es una de las analogías como recurso argumentativo que más se ha discutido, ¿verdad? Cuando el sujeto se ve a sí mismo como un microcosmos con dos dimensiones básicas: la dimensión fenoménica, que es el propio cuerpo sometido al espacio y el tiempo, y luego por la introspección se descubre como voluntad, como ese principio que vivifica a este cuerpo, pues va a extrapolar esta experiencia a todo el universo. El universo externamente, en tanto que realidad fenoménica, está sometida a las leyes, ¿verdad?, a la naturaleza, pero detrás descansa una única voluntad, un principio que articula, que es el origen, que es la esencia, en lenguaje ya clásico, el arjé, ¿verdad?, el principio que lo gobierna todo. Esta es una analogía, como ya he dicho, que ha hecho época en el pensamiento occidental. Estos casos emblemáticos muestran que la analogía ha desempeñado en la historia del pensamiento una función racional: pensar lo que no se ofrece de manera directa, sin renunciar al rigor. La analogía aparece como estructura del argumentar filosófico, como una mediación necesaria entre lo visible y lo invisible, lo finito y lo absoluto, la experiencia y su fundamento. Dicho esto, me desplazo hacia el segundo momento, donde esas mediaciones se manifiestan como figuras analógicas concretas, donde la intersección entre filosofía y arte se hará más explícita. La filosofía no solo estructura razonamientos analógicos, sino que además acuña imágenes analógicas concretas, portadoras de sentido, y en ese gesto recurrente se aproxima inevitablemente a la poesía. Las figuras que presentaré a continuación no son adornos literarios, sino condensaciones simbólicas donde el pensamiento se vuelve imaginativo, sin perder densidad conceptual. Por ejemplo, aquellas figuras que hablan del alma, la interioridad, la subjetividad, encontramos muchísimas, destaqué solo algunas. El auriga del alma,
en Platón, el alma es figurada como una auriga que conduce dos caballos opuestos. La interioridad se convierte en escena dramática, anticipando estructuras narrativas propias de la tragedia y la poesía. El alma como castillo interior, Teresa de Ávila. La subjetividad se vuelve arquitectura poética, con estancias, recorridos y profundidades, haciendo del yo un espacio habitable y simbólico. El yo como teatro de percepciones, ya en la modernidad, con David Hume, en su Tratado de la Naturaleza Humana. La identidad personal aparece como escenario cambiante, imagen que ha nutrido tanto a la filosofía moderna como a la dramaturgia y a la novela. Otras figuras, como la del amor, la amistad y los afectos fundamentales, encontramos en Ética Nicómaco de Aristóteles la amistad como un alma en dos cuerpos. La ética se expresa mediante una imagen de intensa carga lírica, donde la unidad afectiva se insinúa ontológica. El amor como fuerza cósmica. Pensemos, por ejemplo, en el caso de Empédocles. El universo se piensa poéticamente como drama de fuerzas opuestas. El cosmos se convierte en escena trágica. Además está decir, ¿verdad?, que donde hay fuerzas opuestas siempre hay tragedia, inevitablemente. Otro eje importante tiene que ver con Dios, lo sagrado y la luz. La ciudad de Dios. San Agustín de Hipona. La historia humana es figurada como conflicto narrativo entre dos ciudades, imagen totalizante de enorme potencia imaginativa. El mal como sombra, el mismo San Agustín, pero también ya el neoplatonismo, Plotino y sus seguidores. El mal no es sustancia, sino ausencia de luz, una imagen visual que atraviesa teología, pintura y poesía religiosa. Hago aquí un pequeño paréntesis. También aquí está San Agustín de Hipona respondiendo al maniqueísmo, ¿verdad? Que establece que el mal está a la misma altura del bien y es tan real como el bien. Es decir, el maniqueísmo sustantiviza el mal, lo hace una realidad consistente. Obviamente que esa forma de entender la relación entre el bien y el mal golpea de frente los principios bíblicos, ¿verdad? Por tanto, aquí también San Agustín está usando esta metáfora, esta analogía, como un recurso apologético para defender, ¿verdad?, la superioridad del bien con respecto al mal. Figuras sobre el cosmos, la naturaleza y el orden del mundo. El fuego como logos, el río del devenir. Heráclito, el devenir se hace visible en imágenes fluidas y luminosas que fundan una poética de lo múltiple y lo cambiante. El cosmos como organismo viviente. Pensemos, por ejemplo, en los estoicos. La naturaleza se piensa como cuerpo animado, metáfora que permea filosofía, poesía y concepciones artísticas del orden natural. La naturaleza como gran máquina. René Descartes, Newton, imagen que transforma el imaginario del mundo y marca profundamente la estética moderna. Por ejemplo, hay una película muy famosa de Charlie Chaplin, ¿verdad?, donde coquetea con el ser humano sometido a las máquinas y presentan unos engranajes, ¿verdad? Detrás de esa escena, de esa película, está habitando de alguna forma esta analogía cartesiana y también de Newton. Figura sobre la razón, la verdad y el conocimiento. La caverna. Esta referencia siempre recurrente. El conocimiento se dramatiza como relato de liberación. Hay imágenes de sombra, luz, dolor, ascenso. Filosofía y arte convergen aquí profundamente. La mente como tabla rasa o tabula rasa de John Locke en su ensayo sobre el entendimiento humano. Imagen pedagógica de fuerte impacto narrativo y didáctico. El tribunal de la razón, en la crítica de la razón pura, en Immanuel Kant. La razón se figura jurídicamente. El pensamiento adopta un escenario normativo. Otras figuras que tienen que ver con la existencia, la historia y la temporalidad, encontramos figuras como estas. El ser arrojado en Ser y Tiempo, Martin Heidegger. Por mucho que él insista, ¿verdad?, en que el ser no es la cosa y que hay que tener presente siempre la distinción ontológica, que una cosa es el ente situado en el espacio y el tiempo y otra el horizonte trascendental que hace posible la presencia de esa cosa. No menos cierto es que la imagen misma nos habla de un gesto corporal y violento, el ser arrojado, lanzado, escupitado. Es una imagen que resuena profundamente en la poesía existencial. La náusea, Jean-Paul Sartre, una figura literaria, pero que se convierte directamente en concepto filosófico. La vida como puente peligroso. Nietzsche, así habló Zaratustra. Es esta una imagen poética central del pensamiento trágico, del devenir humano.
¿verdad? El puente peligroso, el hombre está, ¿verdad? Atrás la bestia y adelante el superhombre, ¿no? Es una imagen, basta uno con leerla y ya uno se figura todo un escenario. Figura sobre la política, el poder y la sociedad. El Estado como Leviatán, toma Hobbes, imagen monstruosa del poder político moderno. La jaula de hierro de Max Weber también. Metáfora poderosa, ¿verdad? Del incierto moderno, enorme resonancia poética. La jaula de hierro, hay una canción dominicana, estoy preso en una cárcel de oro, en una jaula de oro, ¿no? No estoy diciendo que hay deuda con esta metáfora, pero sí hay mucha proximidad, ¿verdad? Dos metales, ¿no? El eje número 8, que he situado aquí, figuras relativas al lenguaje, los signos y la representación. La realidad como simulacro. Baudrillard, ¿verdad? Esta cuestión, cuando estas imágenes ya no hacen referencia directa a lo real, sino que flotan solas, ya han perdido su conexión efectiva con el mundo. Ahí hay un simulacro. La vida como texto reescribible. La hermenéutica contemporánea. La existencia se conceptualiza mediante metáforas narrativas propias de la literatura. Finalmente, figuras del cuerpo, la técnica y la materialidad. El cuerpo como máquina, René Descartes, Tratado del Hombre, imagen decisiva para la modernidad científica y también artística, ¿eh? El cuerpo humano como máquina. El cuerpo como superficie inscrita, Michel Foucault. El cuerpo se vuelve texto, inscripción, archivo, intersección directa entre filosofía, literatura y artes visuales. Este recorrido, que no pretende ser exhaustivo, se han quedado miles de analogías, pero muestra este recorrido que la filosofía piensa figurando y que sus figuras poseen una densidad poética irreductible. La intersección con el arte no es un accidente estilístico, sino la consecuencia de un hecho más profundo, que es el siguiente: cuando el pensamiento busca sentido, necesita imágenes. Dicho analógicamente, cuando la palabra tropieza con su propio borde, la analogía le levanta los pies. Este reconocimiento permite ahora avanzar hacia el tercer y último momento de la ponencia, donde la pregunta ya no será ¿qué figuras produce la filosofía?, sino ¿qué revelan esas figuras sobre el lenguaje mismo, el conocimiento y sus límites, tanto para el pensamiento filosófico como para la poesía? El recorrido por aquellas figuras analógicas permitió constatar un hecho decisivo. La filosofía no ha pensado nunca en un lenguaje emotivamente neutro. Allí donde el concepto no alcanza por sí solo, el pensamiento ha recurrido a imágenes, escenas, arquitecturas simbólicas y metáforas persistentes. Sin embargo, este despliegue figurativo no puede entenderse únicamente como una estrategia pedagógica, ni como un recurso expresivo ocasional. La reiteración y la permanencia de estas figuras a lo largo de la historia indican algo más profundo, y es lo siguiente: el vínculo estructural entre pensamiento, lenguaje e imagen. Resulta curioso, al menos para mí, que comúnmente se establezca una relación directa entre pensamiento y lenguaje, que ciertamente lo es, y que no se hable de la imagen. Sin imagen no hay lenguaje, sin imagen no hay pensamiento. Entonces, este trío, pensamiento, lenguaje e imagen, es un vínculo insoluble. ¿De acuerdo? Entonces, planteo esto porque se echa de menos, por lo menos la literatura que he consultado a través de los años, el tema de la imagen, queda más o menos invisibilizado el tema. Y siempre se crea el binomio lenguaje-pensamiento, como si el lenguaje es posible sin imagen, como si el lenguaje no sería un conjunto articulado de imágenes, ¿no? Continuamos. Desde este horizonte se abre la reflexión final. Si el conocer es siempre interpretar y el decir mediatamente, ¿hasta dónde puede llegar el lenguaje sin traicionar aquello que busca comprender? Y en este límite, ¿qué le corresponde a la filosofía y qué al arte? Aquí reaparece con fuerza la advertencia moderna acerca de los límites del lenguaje. Decir no es reflejar, nombrar no equivale a poseer. Sin embargo, y este es el punto decisivo, reconocer ese límite no conduce necesariamente al silencio, sino a la búsqueda de nuevas formas de decir, a la autotrascendencia en el lenguaje. En este contexto, la tesis de Nietzsche adquiere pleno sentido. Cuando él afirma que los conceptos son metáforas gastadas o fosilizadas, no está haciendo una observación literaria, sino una crítica epistemológica profunda. El conocimiento conceptual descansa sobre antiguas operaciones imaginativas que con el tiempo han perdido su fuerza sensible y se presentan como verdades literales. Esta tesis de Nietzsche se vuelve convincente desde que hacemos un pequeño ejercicio etimológico. Por ejemplo, si vamos a la palabra comprender, que viene del latín comprendere, significa asir con las manos.
de modo que entender algo fue antes agarrarlo. Reflexionar deriva de reflectere, doblar hacia atrás, lo que muestra que pensar fue entendido primero como un gesto físico de retorno. Considerar procede de considerare, observar los astros, revelando que juzgar implicó originalmente mirar el cielo para orientarse. El término hipocresía, en el contexto griego, se usaba para designar la actuación de aquel actor que responde detrás de una máscara, de modo que la doblez moral se comprende por analogía con la representación escénica. La palabra teoría significa originalmente observación atenta, contemplación de un espectáculo, indicando que conocer estaba vinculado en su origen a mirar. La palabra método, quizá más cercana o más cotidiana para nosotros y nosotras, procede de meta, más allá, y odos, camino o sendero. Por tanto, esta palabra nos remite a recorrer un sendero con un propósito. Es una imagen. En estos ejemplos, el concepto no elimina la imagen, simplemente la olvida, dotando de pleno sentido a la tesis de Nietzsche, según la cual el lenguaje conceptual surge de metáforas que el tiempo ha petrificado hasta volverlas invisibles. Porque cuando usamos esta palabra, no nos llegan estas imágenes, ¿no? Realmente, en esta parte, le doy toda la razón a Nietzsche. Según Nietzsche, las metáforas, al fosilizarse, ganan estabilidad y comunicabilidad, pero pierden capacidad de apertura. El lenguaje conceptual se vuelve eficaz, preciso, técnico, aunque al precio de empobrecer la experiencia. Conocer, entonces, implica siempre una tensión un tanto trágica, tensión entre orden y pérdida de riqueza. Es precisamente en este punto donde el ejercicio poético adquiere una función epistemológica singular. La poesía no pretende sustituir al concepto, pero se resiste a su clausura. Allí donde el lenguaje conceptual se fija, la palabra poética reactiva la analogía, devolviéndole movilidad y resonancia. Entonces, me arriesgo y digo, en la poesía es donde la conciencia del límite es más recurrente y el compromiso con la autotrascendencia tiene mayor constancia y belleza. La poesía es apuesta heroica por la autotrascendencia y lo consigue. En efecto, ella es apertura efectiva hacia el ser. Ortega y Gasset lo dice claro. En la deshumanización del arte afirma lo siguiente: la metáfora es probablemente la potencia más fértil que posee el hombre. La palabra potencia aquí es clave. Lo contrario sería impotencia, que en nuestro contexto es imposibilidad de autotrascendencia, de apertura efectiva hacia el ser. Entonces, el límite del lenguaje no señala el fin del conocimiento, sino su condición trágica y creadora. No conocemos a pesar del lenguaje, sino a través de él, incluso cuando éste se revela insuficiente. Filosofía y poesía comparten aquí un destino común. Avanzan ambas a su modo por aproximación, no por captura definitiva. La diferencia entre ambos no está en el límite per se, sino en la actitud ante este límite. La filosofía tiende a estabilizar, la poesía a desestabilizar productivamente. Llegados a este punto, conviene hacer una aclaración. No toda analogía es pensamiento profundo, ni toda metáfora conduce a trascendencia. A veces la analogía se degrada en simple acumulación arbitraria de imágenes. En muchas canciones se cuelan analogías burdas, donde la comparación funciona más como ocurrencia que como apertura de sentido. Juntar palabras no equivale a pensar de forma auténticamente analógica. La analogía no consiste en forzar similitudes, sino en procesar relación significativa que permita ver de otro modo lo real. Repitámoslo, la verdadera analogía no es ocurrencia, es trabajo del sentido. Jugando un poco con el verso de Bukowski sobre abundancia de poetas y escasez de poesía, muy bien, digo aquí que hay muchos analógicos y pocas analogías, porque la comparación ligera no equivale a revelación de sentido. La autotrascendencia no se da en la simple yuxtaposición de imágenes. ¿En qué consiste el fracaso de la comparación ocurrente? Esta forma de analogía falla no porque sea metáfora, sino porque no concentra mayor sentido, no resiste interpretación, no permite releer la experiencia, no crea mundo simbólico. Es comparación ocurrente, no productiva. Me resulta imposible no recordar aquí a Ricardo Arjona. Aprovecho la ocasión para interactuar con dos de sus analogías más sonadas. En su canción Desnuda dice: desnuda que no hay un ingenuo que vista una flor, sería como taparle la hermosura. Esta analogía es burda y poco lograda, porque descansa en una equiparación trivial.
Flor es igual a belleza natural que se estropea al cubrirla. No hay tensión imaginativa. La imagen funciona como un lugar común, culturalmente heredado, donde la flor ya viene codificada como símbolo de belleza pura. En lugar de revelar algo nuevo acerca de la desnudez, la analogía solo reafirma lo evidente, cayendo en una relación mecánica de causa y efecto. El resultado es una comparación predecible, simplona, sin retorno de sentido ni densidad simbólica. Algo distinto ocurre en su canción Jesús es verbo, no sustantivo. Se trata de una analogía bien lograda. Jesús es verbo y no sustantivo es una figura que opera con rigor en dos planos convergentes, el bíblico y el lingüístico. Por un lado, la noción de verbo remite al logo joánico, como encarnación activa, como movimiento que se hace carne y se desplaza hacia los otros. Por otro, desde la gramática, el verbo designa acción y acontecimiento, no cosa ni entidad fija, en contraste con el sustantivo que nombra y cosifica. La canción explota esta doble acepción para sostener una crítica coherente a la religión reducida a discurso, rito e institución, pero también sirve para afirmar una ética encarnada en el hacer, en el obrar. La analogía produce así un claro retorno de sentido. Es esta, según mi punto de vista, una analogía conceptualmente fértil, una analogía auténtica, reveladora. Pero podemos buscar un ejemplo de revelación más cercano a nosotros, precisamente en el poema Intentos Inútiles de Fausto Medina. No sé si lo conocen. Faustino Medina, ¿lo conocen? Intentos inútiles. Durante tu ausencia obligué a los trozos que te robé a usurpar tu espacio. Los acordes disonantes de tu voz bailaron sobre las paredes donde, con pequeñas gotas de luz, mis ojos dibujaron tu rostro. Durante tu ausencia sustraje de tus huellas tus impulsos. Con uno arañé mis miedos y con otro até tu silueta vacía a mi cama. Traté de conservar los besos que tatuaste en mi piel. No pude. Se negaron infamemente y a pesar de los esfuerzos, se fueron escurriendo con el sudor de las pesadillas. En este poema, la analogía se ejerce con rigor y hondura. La ausencia se vuelve espacio usurpado, la voz deviene acorde disonante, la memoria se materializa en huellas y los besos se escurren como sudor. Estas imágenes no explican el dolor, lo corporizan, permitiendo que lo afectivo adquiera cuerpo sin perder su ambigüedad latente. La analogía no funciona aquí como conexión ocurrente o simple componente estético, sino como mecanismo revelador de sentido, capaz de hacer visible lo que solo puede ser dicho poéticamente. Faustino Medina lo ha dicho, o mejor, el ser se ha dicho en el lenguaje de nuestro poeta. Si es como afirma Martin Heidegger, que el lenguaje es la casa del ser y el poeta su guardián más atento, cabe decir entonces que el ser adviene, acontece, pernota a gusto en la habitación donde se traman aquellos intentos inútiles, y acaso susurre en un guiño inédito al salmista: Faustino es mi pastor, nada me falta. Termino diciendo lo siguiente: quien ha sido filósofo o poeta, o ambas cosas a la vez, y haya sabido entregar a la comunidad un conjunto de metáforas justas, no ornamentales, sino reveladoras, no habrá trabajado en vano. Habrá tocado el nervio mismo del lenguaje, porque una metáfora bien lograda no adorna el pensamiento, lo expande. Cuando una imagen logra decir aquello que ningún concepto formal consigue agotar, entonces el pensamiento puede descansar sin derrota, pues su tarea está cumplida. Ya hay un legado de experiencia y de lenguaje, el cual continúa recreándose en la conciencia de todos. Muchas gracias. Sí, sí. Bueno, muchas gracias, Carlos, por esta ponencia. Muy interesante. La analogía, filosofía y arte en el trayecto del lenguaje. Ha llegado el momento de las preguntas o de los comentarios. Rafael quiere comenzar. He ido anotando algunos autores que ha mencionado y comenzaré por los últimos, diciendo que estoy aquí, pero no soy yo. Derrota todo lo que ha escrito Ricardo Arjona. Correcto. Así como una vaca paciendo avergüenza todas las estatuas, como dijera Walt Whitman.
Eh, en definitiva, creo que en el arte, el arte como primera manifestación, como primera demostración lírica, como primera lengua, llega a puede salvar a la humanidad ante la crisis de las religiones, buscando poder, buscando anestesiar y buscando entretener con rituales repetitivos. Muchas gracias, Rafael. ¿Quién más? Mi comentario va en el sentido de que es un poco reduccionista simplemente explicar que como analogías, como si fueran experiencias de lo que es la filosofía y el arte, porque podemos tener otras clases de figuras que también sirven para seguir más allá, como son las paradojas, por ejemplo, que cogemos totalmente realidades distintas, no para compararlas, sino para crear algo nuevo a partir de esa diferencia entre dichas realidades. Además, que hay que considerar en ese mismo sentido lo que es la condición humana y el sentido por el cual se adquiere dicha experiencia. Porque, por ejemplo, cuando nos vamos a Sunsky, cuando leemos el perfume, él decía que Jean-Baptiste Grenouille tenía experiencia mucho más allá de la que podía expresar mediante el lenguaje, porque directamente cuando creamos un pensamiento lo hacemos directamente a la experiencia que adquirimos por los sentidos y por el espejo que nos dio la sociedad. Pero, sin embargo, este personaje que establece Sunsky en su obra El perfume es un personaje atípico que no sigue los preceptos básicos de lo que es la sociedad en la cual se desarrolla y su foco principal no es el sentido de la vista, el habla o el oído como lo hace relacionado la mayoría de los seres humanos, sino que en este sentido particular era el olfato y mediante este creaba conceptos que iban más allá de lo que era la particularidad de su sociedad, que incluso de nuestra sociedad, acerca de cómo entender la realidad en sí. Es todo. No, estoy totalmente de acuerdo. Claro que sí. También la ironía, también, una cuestión que vertebra tanto arte como filosofía. O sea, que se podría seguir explorando. Claro que sí. O sea, es reducido, pero fue intencionalmente reducido, ¿no? Para buscarnos ahí. Pero toda la razón le doy a usted en eso. Yo quería y quiero felicitar al profesor Carlos Rosario. Realmente no había tenido esa oportunidad de escucharlo. Filosofar. Sí. Hizo un recuento interesante y algunas revelaciones interesantes también. Cuando él mencionaba, por ejemplo, las imágenes que usa Nietzsche, son muy importantes, interesantísimas, porque nos ayudan a comprender. Por ejemplo, ¿dónde está Poirier? Ahí quedó un Poirier, pero el otro Poirier no está. De las 3 transformaciones del espíritu, que Faustino recordará, Luis también, y Tineo. Las 3 transformaciones del espíritu, él usa 3 imágenes ahí potentísimas. Por ejemplo, la del espíritu en camello, la de camello en león y la de león en niño. O sea, son 3 imágenes que ayudan de manera inmediata a poder explicar esas 3 transformaciones que se dan en el espíritu. Yo siempre que traté de explicar eso, lo aplicaba a una experiencia vivida en la propia casa de mi madre, que naturalmente como madre, el espíritu de camello, porque tiene que lavarle a los hijos, porque tiene que plancharle a los hijos, cocinarle a los hijos, que aguantar al marido, que después la carga de los hijos y todas esas cosas. Ese espíritu de camello estuvo en ella mucho tiempo, pero luego yo me di cuenta, observé que ese espíritu de camello que ella llevó por mucho tiempo desde el campo hasta la ciudad, pero cuando los hijos ya crecieron, que llega el momento en que a algún gracioso se le ocurre llevarle un nieto, ahí entró el espíritu de león y dijo, no, a mí no me traigan nietos. Si me lo van a traer un fin de semana, tienen que avisármelo a ver si yo puedo. Y tenía siempre una mochila hecha con lo que necesitaba para irse para de su madre que vivía en el campo cuando ella quería. Entonces, no creo que llegara a la última transformación del espíritu de león en niño,
porque finalmente cuando murió una hija de ella, tuvo ella que volver a asumir el espíritu de camello para recoger los 3 muchachos que había dejado y volver a esa carga de alimentar, de cuidar y esas cosas. Pero me pareció que era una imagen interesante. Siempre me pareció interesante. Y la última transformación, que es la de el león en niño, esta imagen nos explica que el niño, como sabemos, el niño inocente no tiene pasado ni tiene futuro, es el presente inmediato, lo que hay. Y siempre la imagen que yo usaba era que usted hace una compra para 15 días en la casa y el niño va y abre la nevera y desbarata todo lo que hay en ese momento. Porque para él, esos 15 días que tiene el adulto, que el adulto lo tiene quizá por la necesidad de que ha pasado en el pasado y ya aprendió a planificar, pero el niño no tiene ese presente ni ese, nada más tiene el presente inmediato, que Nietzsche utiliza esa imagen para decir que es la imagen del sabio, porque es un espíritu que está en capacidad de aprenderlo todo. El niño, esa imagen es decir que está en capacidad de aprenderlo todo. Entonces, para la filosofía, ese es el espíritu que nos ayuda a crecer. Ahí, ya que me dejaron hablar, me recordé otra, una fábula de Esopo, no sé si usted la conoce. Claro que sí, debe conocerla, que es la de un cierto leñador que tenía 40 años, que manteniendo su familia, cortando leña en el bosque, y un día con una chita que ya estaba hasta ergonómico el mango, de tanto que la usaba, ya eso era adaptado a su mano. Y se puso a beber en un pozo y el hacha se resbaló y se cayó. Lloró hasta que un genio apareció. Claro, en la cultura griega no era un genio, pero aparece ese dios y le dice, ¿qué pasa? Y dice, no, mi hacha se me perdió. Y el dios se mete al lago y trae un hacha de oro y se la entrega y dice, ¿esa es la tuya? Y dice, no, la mía, no es la mía, no, y siguió llorando. Se mete, saca una de plata, se la entrega y dice, no, esa no es la mía, hasta que se metió y trajo la de él. Y ahí se fue contento él con su hachita. Hizo el cuento en el pueblo y un tigre que estaba ahí. ¿Cómo? Que un hacha. Se cogió una hacha vieja y se fue al pozo y la tiró. Llora. Y cuando apareció el dios, no, un hacha que se me perdió, que ahí con ese yo trabajaba y mantenía a mis hijos. Se metió el dios, saca un hacha de oro y antes de que se la dé, el tipo se la arrebató. Aunque la fábula de Esopo lo que quiere es moralizar la historia, pero nosotros la usamos en filosofía para decir que el espíritu del filósofo está en el primer hombre o en el segundo. ¿Quién me responde eso? En el primer hombre. No, para nada. En el segundo, porque el que se conforma con la vieja verdad o con su propia verdad y se mantiene acariciándola, queriéndola tanto que no es capaz de soltarla, entonces nunca aprende nada nuevo. El espíritu del filósofo está en que aunque usted tenga 100 años con una verdad, si apareció una mejor, nueva y reluciente, firme, agárrela y haga la suya. Gracias, maestro. Entonces, el tema de ese señor, yo creo que es la segunda vez que escucho esa historia, a lo mejor en el mismo escenario. Y este señor le saca una hacha de diamante. No, esa no es la mía. Vuelve un hacha de oro. No, esa no es la mía. La de él es una hacha sencilla, que ya llegó a ser ergonómica porque hasta las manos de él, qué sé yo. Ahí hay una expresión de unidad, ¿verdad? Déjame meterme en filosofía ahí. Ya eso es parte de su ser, esa hacha. Ahí hay un valor que trasciende lo material. Entonces, cuando viene lo otro que él cuenta en el pueblo, viene un vivo, como vivimos en este tiempo, viene un vivo, tira un hacha, y desde que la sacan, recuerdo que en la primera versión que se contó, le preguntaron al hombre, no se la quitó ahora, en la segunda versión se la quitó. En la primera versión le preguntaron, ¿esta es la tuya? Dijo, sí, esa es la mía, inmediatamente.
por el valor material que tenía. Y en este caso se la quitó. Entonces, nada, yo he llegado tarde, pido excusa. Voy a aprender entonces que el tema parece que es de vivo. El espíritu del filósofo es de vivo. Bien, buenas tardes. Yo estoy aquí, ya he venido 2 veces, pero esto es una escuela de aprendizaje, este banquete, porque la Universidad Autónoma tiene unos maestros que estar en esta universidad. Lo único que yo lamento, mucho que lo lamento, es que en nuestras aulas, maestro, el tipo de maestro como ustedes, sobre todo como usted, Carlos, no es apreciado. Uno está mirando, una lástima eso. Pero sí quiero reconocer la gran capacidad, ya yo he venido 2 veces, repito, la capacidad que tanto Faustino que vi en estos días aquí, también veo el maestro Carlos Eulogio, en la ponencia que yo he participado. Ahí está Omar. Omar, hace un tiempo, varios años, que yo le di clase. Y en Omar yo veía siempre como esa capacidad y esa visión de futuro y con ese deseo de llegar, de prepararse. Y ahí está. Ahorita lo estaba felicitando. También le di clase, ¿cómo te llamas? Sí. Osías. A Osías. No estaba tan gordito, estaba flaquito. Recuerdo que le publiqué como 90 y pico largo, la gran capacidad y el dominio de la asignatura que yo impartí con él en ese momento. Pero sí, lo que ando buscando es reconocer, maestro, esa ponencia suya con ese nivel de conocimiento que refresca a uno, sobre todo nosotros los psicólogos que estamos en aula, que estamos leyendo siempre a todas estas personas que usted hace mención ahí, que uno hace referencia en las aulas para tratar de formar ese yo fuerte de estos estudiantes dentro del aula. Algunos siguen, otros no siguen. Eso es normal. Yo recuerdo, no sé si me estoy teniendo mucho, Faustino. Yo recuerdo cuando yo trabajaba en una escuela de educación pública, en 96 entré. Entonces, yo entraba a las aulas con estos estudiantes de octavo, primero, y yo qué sé. Entonces, yo trabajaba con ellos mucho en las aulas. Y cuando venía ya el año nuevo escolar, se me acercaban unos psicólogos, dígame, Olivo, pero la muchachita que siempre iba donde usted, pues ella se casó y se fue. Bueno, yo lo contaba siempre, todos los años, no llegaban más que a 10, a 12 de los muchachos que me decían que se iba, que se casó, que es. Entonces yo dije, bueno, pero si de 120 se fue en 10 o 12, la cosa va bien, porque los demás estaban ahí. Y los demás lo he estado hasta preparando en las aulas que se han dejado llevar de estos consejos maestros y de esa ponencia de cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Si tiene algún comentario sobre aclararle al químico. No, ahí hay varios aspectos interesantes. Uno es cómo el mango toma la forma de la mano. Hay una cuestión también que uno distorsiona, uno acomoda las ideas, los propios intereses. Hay una complicidad ahí, el mango mano, que también hay una cuestión que no es propia de un filósofo, ¿verdad? Ahí eso habla de lo viejo, ¿verdad? De lo que ya está manoseado, lo que ya está gastado. Pero realmente el tema del hacha de oro es el brillo, ¿no? La luz, usando ya imágenes de Platón. Ahorita decíamos del tema del sol, brilla el hacha de oro, o sea, brilla la luz, la verdad, lo resplandeciente. O
sea, que no hay que entender el hacha como la cuestión material, sino lo luminoso que hay en ella, que se contrapone a lo gastado de la otra, ¿no? Que recuerda lo que decía el caballero, de lo que se ha asumido ya como parte de la vida y que ya es un dogma, algo que no se cuestiona. Bien, en ese sentido, siguiendo lo que decía el maestro de que la verdad parece ser que no es un asunto complejo. Es el asunto de la verdad. La verdad que no es complejo. No, bueno, tú no había llegado cuando él mencionó, simplemente lo mencionó como que a veces algunos filósofos utilizan muchas imágenes para decir algo que él entiende que se puede decir de manera más directa. Y eso cae Ortega y Gasset también. Bien, entonces el ejemplo, estamos hablando de la imagen, él estaba hablando de la imagen, cómo la imagen es poderosa para explicar algunas cosas. Entonces lo que quise rescatar fue cómo esa imagen de ese cuento, ¿verdad? El hacha, naturalmente, como él dice, la vieja, representa esos valores dogmáticos donde que tú te vas acomodando y que muchas veces nosotros los profesionales y profesores nos acomodamos a lo que sabemos, porque es más fácil repetir eso hasta que se canse y no asumir cosas nuevas, porque nos hace cambiar todo lo que tenemos organizado. Yo decía en el Congreso, Sexto Congreso Dominicano de Filosofía, en mi participación, que yo tenía prácticamente la tesis doctoral hecha, amarrada, y seguro que iba a ganar una nota sobresaliente. Pero luego encontré un filósofo que no había leído, que cuando conocí lo que él planteaba me hizo desbaratar todo lo que tenía y comenzarlo de nuevo. Para mí era más fácil ignorar a ese filósofo, ignorarlo y presentar lo que ya tenía. Sin embargo, a mi hachita vieja, sin embargo, encontrar una hacha de oro nueva, luminosa, poderosa, para mí resultó más interesante, una verdad nueva, más poderosa, más firme, que yo puedo defender por más tiempo, quizá más adelante tenga que dejarla también. El filósofo tiene que estar siempre abierto a las nuevas verdades, no porque sean nuevas, sino porque están más firmes, mejor sustentadas, tanto material como racionalmente. Y ya que el maestro me dejó, me recordé entonces de la imagen que usa Platón en la República, para que usa el oro, los metales, ¿verdad?, para explicar la pureza del alma. Él dice que la República debería estar gobernada por lo que son los filósofos y sacerdotes, o sea, aquellos que se dedican a cultivar las ideas y las cosas. Pero, ¿cómo se elige ese gobernante? Por la calidad del alma. Si tiene calidad oro, que se sabe que el oro es puro, ¿verdad? Un elemento, no tiene otros elementos, es puro. Eso deberían gobernar. Pero los que tienen la calidad plata serían los guardianes, ¿verdad? Los defensores de la ciudad. Y los que tienen hierro y bronce serían los agricultores y los artesanos los que van a mantener toda la otra estructura. O sea que fíjense cómo la imagen vuelve el filósofo a utilizar la imagen para poder explicar cosas que son complejas. Muy bien, bueno, pues ahora sí vamos a agradecer al profesor Carlos Rosario por acompañarnos en este tercer banquete con el tema de la analogía, filosofía y arte en el trayecto del lenguaje. Recordemos que esta actividad se realiza todos los meses. Esperemos que en enero podamos volver para acá a discutir, a disfrutar de otro tema. Todos los meses, el último sábado de cada mes. El último sábado de cada mes, excepto este, ¿verdad? Porque iba a ser más complicado, pero... Se complicó. Sí. Y Okay. decir... Aproveche. Ajá. Y en nombre de todos nosotros felicite a ese joven que está ahí. Es un joven con barba, pero un joven al fin. Sí. Joven con barba porque finalmente después de muchas vueltas que dio, se graduó de su maestría en historia supongo yo que con buena calificación, ¿verdad que sí? Porque ese espíritu suyo de Anthony y de Apolinar, esos tres juntos eran dinamita. Bueno, falta uno que falleció, que era el amigo Omar Simé,
que era un problema tenerlos juntos porque esta gente jodían terriblemente. O sea, iban, después que salieron de las aulas de nosotros, volvían a las aulas simplemente a hacer preguntas. A hacer preguntas y a incidentar lo que uno tranquilamente estaba dando en el aula. Así que vamos a darle un aplauso, muchachos. A Anthony también, se graduó de antropología. Anthony, esa es su segunda maestría, ¿verdad?